Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es para mí una bendición y un privilegio el poder estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes una vez más. Qué alegría, qué bendición. Me gustaría que por favor oráramos brevemente antes de iniciar con esta prédica de esta noche. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel, Señor. Queremos en esta noche pedirte que nos perdones, Padre Celestial, y que me ayudes a poder compartir tu palabra de una manera clara, de una manera específica, de una manera, Señor, también como tú quieres que tu palabra y que tu verdad sea predicada y compartida, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por este mensaje. También oro por aquellos que van a escuchar también este sermón, que pueda ser de bendición para sus vidas. Te doy muchas gracias por todo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén. Mi prédica de esta noche lleva por título Mi viña no se vende. Recapitula uno de los eventos históricos de la Biblia más importantes que la Biblia deja registrados quizá en el Antiguo Testamento y que deja también para nosotros una lección. Antes de que yo vaya a la cita bíblica de la que yo quiero hacer mención y quisiera como desarrollar de alguna manera en esta noche, quisiera contarles una historia. En España, hace algunos años, había una mujer colombiana casada con un español que era camionero. Todo iba bien con sus vidas, ellos eran una pareja de cristianos, asistían a una iglesia regularmente, pues como ya mencioné, el esposo era camionero y todo iba bien hasta que en un momento hubo una situación económica muy fuerte que ellos empezaron a enfrentar. El trabajo era cada vez menos para el esposo de esta colombiana y empezaron ellos a verse en un momento de crisis. Este hombre, mientras más dinero le invertía al camión, más parecía como que el camión prácticamente no devolvía la inversión. Y tan grave fue la crisis o la situación que esta pareja estaba atravesando que llegaron a la decisión de vender el camión que era del esposo para poder seguramente cancelar algunas deudas y poder ver cómo podían salir adelante mientras se les ocurría otra cosa. Entonces ellos publicaron un anuncio acerca de que estaban vendiendo su camión y estaban orando con mucha fe para que hubiera una persona que estuviese interesada en comprarlo, y también no estaban obteniendo ninguna propuesta seria de compra por el camión y estaban muy preocupados porque su crisis se iba agravando. Hasta que un día, en uno de los lugares donde fue publicada la venta del camión, llegó una persona que les pidió concertar una cita en un hotel con una propuesta de compra. Ellos les pareció bastante misterioso de que esta cita la concertaron en una habitación de un hotel, y ellos estaban bastante nerviosos, orando para que la venta del camión se diera.
Y cuando estaban ahí sentados esperando, vieron entrar de lejos a un hombre negro, vestido con un traje carísimo y un maletín en la mano, que venía a saludarlos con una sonrisa radiante y llevarlos a un sillón del hotel. Ellos le contaron a este hombre toda su situación desesperada, toda la crisis que estaban atravesando, y prácticamente como que de alguna manera rogándole al hombre que por favor considerara seriamente el comprarles su camión, el comprarles su vehículo. Ellos estaban vendiendo su camión a 400,000 euros y el hombre les respondió con una sonrisa: no tengan pena, para mí el dinero no es problema. Y el maletín que llevaba lo abrió delante de los ojos de ellos, no con 400,000, sino con 500,000 euros. Y me imagino que los ojos de ellos, al ver este dinero junto, pues les resplandecieron, porque prácticamente era como que la respuesta a la crisis que ellos estaban atravesando. Luego de mostrarles el dinero, esta pareja cuenta de que el hombre les dijo: yo tengo la capacidad de solucionar todos sus problemas. Nada más que a mí me encantaría hacer algunos negocios con ustedes. Dichos negocios se tratan de que yo tengo cierta mercadería que a mí me gustaría que su esposo trasladara de un lugar para otro. No es necesario que su esposo se entere de ninguna información específica acerca de la mercadería que yo quiero trasladar. Simple y sencillamente que haga su trabajo, que recoja la mercadería en un momento del día y la entregue hacia otro lugar. Yo le compro su camión, le resuelvo la compra. No les doy 400,000 euros, les doy 500,000, les doy 100,000 dólares más. Nada más quiero que ustedes y yo continuemos haciendo negocios. Ustedes no tienen por qué enterarse específicamente del producto o la mercadería que tienen que transportar, y la policía tampoco. Y cuando mencionó esta última parte de la policía tampoco, en ese momento pues se cuenta en la historia de que la colombiana sintió un celo de Dios por dentro y se levantó en ira, y en ira le preguntó al hombre: ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? Y además le añadió en la historia: estoy segura de que en tu país eras cristiano. A lo que el hombre se sintió avergonzado y le dijo: ¿y tú cómo sabes? Y la colombiana, según la historia, le respondió: lo sé, yo lo sé, le respondió ella. Y él empezó entonces en ese momento a sentirse nervioso y a justificarse: es que mi vida ha cambiado un poco y yo he tenido que salir adelante, etcétera, etcétera. Y después de toda esta conversación, esta colombiana le respondió a él: guárdate tu dinero, no queremos nada, no queremos tener nada que ver contigo, y solamente no te denunciamos porque somos cristianos. Pero ese no te denunciamos porque somos cristianos es quizás significaba: no te denunciamos porque si te denunciamos quizás no salimos con vida. Pero eso le dijo: no te denunciamos nada más porque somos cristianos, pero quizá ellos temían no salir con vida. Y el propósito de esta historia, o el final de esta historia, el desenlace de esta historia, es que este hombre terminó cerrando su maletín, tomando su dinero y abandonando el hotel con mucha vergüenza. Y esta pareja de cristianos se quedaron en el hotel sentados en la misma crisis en la que se encontraban antes de concretar esa venta, sin dinero, en la misma situación, pero reteniendo su integridad, reteniendo su testimonio, reteniendo su creencia. Y nos encontramos ahora en estos días en una iglesia que pareciera ser que es dominada por las circunstancias. Muchas veces parece que la vida de los cristianos actuales se deja moldear o es voluble a cómo son las circunstancias en el mundo. El mundo influencia a la iglesia, el mundo influencia el comportamiento de los cristianos y las cosas que ellos hacen. Pero ¿dónde están aquellos cristianos que pagan un precio para vivir su vida conforme a los estándares de Dios? ¿Dónde están aquellos cristianos que pagan un precio para defender aquellas cosas que ellos realmente creen? Esta no es una historia aislada, es también una historia muy similar a lo que la Biblia nos cuenta. Y ahora sí quiero que por favor leamos el primer libro de Reyes, capítulo 21, y vamos a leer de los versículos del 1 al 10. El primer libro de Reyes, capítulo 21, de los versículos del 1 al 10. Dice la escritura: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria.
Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la viña de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Esta es una historia que tiene a 3 personajes, uno que se llama Nabot. Este dichoso Nabot no era ninguna especie de líder político, ni tampoco de líder religioso. Se pudiera entender fácilmente que quizá tampoco era parte de la realeza. Tampoco se entiende por el texto que leemos de que fuese una persona quizá importante, sino que lo único que se resalta en estos versículos bíblicos es que él poseía como única virtud o habilidad era que él tenía una viña que estaba a la par o cerca del palacio del rey. Eso era lo único que se menciona en esta historia acerca de Nabot. Él no era una persona influyente, importante, político, religioso. Lo único que tenía era una viña cerca del palacio del rey. La segunda persona que se menciona históricamente en esta historia es Acab, que fue uno de los peores reyes que Israel tuvo, o quizá el peor, porque la Biblia registra acerca de él, de que no hubo otro rey en Israel, en el reino del norte, que se vendiera para hacer lo malo como Acab lo hizo, porque Jezabel, su esposa, lo incitaba. Entonces, esta es la segunda persona que se aparece en esta historia. Y este Acab, de repente, le surgió el deseo en su corazón de comprar la tierra de Nabot, y la quiso comprar bajo precio de dinero. El rey no pensaba que el campesino iba a responderle: guárdeme Jehová de que te venda la heredad de mis padres. El rey Acab pensaba de que seguramente este campesino iba a acceder, más si la propuesta era grande, más si la propuesta económica era conveniente. Y uno en su mentalidad del siglo XXI entiende estos pasajes bíblicos desde una mentalidad comercial, pero bíblicamente uno al estudiar las escrituras puede entender en su contexto correcto qué era lo que estaba sucediendo con estos versículos. Y es que bíblicamente estaba prohibido que se vendieran los terrenos de manera permanente. De hecho, podemos leer Levítico capítulo 25 y los versículos del 23 al 24, que dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Y como podemos ver, era porque la tierra le pertenecía al Señor. Esa era una tierra que el Señor le había permitido al pueblo de Israel, se las había dado como una herencia que pasaba de generación en generación, una herencia sagrada. De hecho, como no se podía vender a perpetuidad, la gente de hecho procuraba, por ejemplo, los matrimonios entre personas de la misma tribu, para que entonces las heredades no pasaran a ser de una tribu a otra, sino que la herencia que Jehová le había dado al pueblo se conservara entre las tribus que él había asignado, porque él le había asignado un lugar a cada uno. Y al hacer esto, al no vender Nabot su tierra, Nabot de Jezreel estaba honrando a sus padres,
pero también estaba honrando al Señor, quien le había dado una hermosa heredad. El Señor le había entregado a Nabot de Jezreel una hermosa tierra por heredad. Y esta historia no es como uno de los cuentos de hadas que uno se pudiera encontrar en otro tipo de libro. Esta historia que está aquí expresada en la Biblia es una historia de firmeza, de integridad y de obediencia al Señor que tuvo el costo de una vida. Que una persona retuviera su integridad, su pureza y su obediencia al Señor le costó su propia vida. Es una historia fuerte que el Espíritu Santo quiso dejar retratada en las Escrituras para nuestro ejemplo y para nuestra enseñanza personal. Nosotros somos espiritualmente como Nabot de Jezreel, a quien el Señor nos ha dado a nosotros, o nos ha entregado en nuestras manos una herencia específica, una tierra específica, un llamado específico, un lugar, gente a la que el Señor quiere que nosotros lleguemos, familia que el Señor nos ha dado, que nos ha confiado, que nos ha puesto bajo nuestra responsabilidad, dones, talentos. Una hermosa herencia nos ha dado el Señor. Nosotros mismos somos como Nabot de Jezreel. Y el Señor viene a nosotros y nos entrega todas estas cosas: dones, talento, ministerio, trabajo, familia, etc. Y nos dice: Natán, lo encargo en tus manos, cuídalo bien. Cuida bien lo que estoy poniendo. Cuida bien la herencia que yo te he dado. Cuida bien aquello que yo he puesto en tus manos, porque un día yo volveré y te pediré cuentas de lo que hiciste con aquello que yo puse en tus manos como mayordomía. Eso es lo que el Señor le dice también a su iglesia. Pero así como en esta historia que leemos, también podemos ver o podemos encontrar a una mujer llamada Jezabel, que también tipifica mucho el sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo está corrompido por Satanás y por sus demonios. Este mundo está dominado por el enemigo. Este mundo intenta influenciarnos y hacer que nosotros pensemos o dejemos de pensar a la manera de Dios y comencemos a pensar a la manera del mundo, actuar como el mundo, hablar como el mundo, imitar al mundo, en vez de seguir a Cristo, que imitemos cada día más al mundo. Jezabel es prácticamente como el mundo que anda rondando y que anda haciendo aquellas cosas que desagradan a Dios y que nos mandan o que nos envían al infierno. Y lo interesante acerca de Jezabel es que Jezabel, junto con su esposo Acab, siempre andan echándole un ojo a nuestra viña. Ve el enemigo aquellas cosas que tienen valor, aquellas cosas que tienen un precio, aquellas cosas que especialmente tienen un valor eterno dado por Dios. El enemigo siempre está fijándose en aquello que tiene un valor eterno, aquello que tiene un significado, aquello que Dios le ha dado un valor, un precio y que lo ha puesto sobre nuestras manos. Y el enemigo lo quiere, y lo quiere para destruirlo, lo quiere para derribarlo, lo quiere para acabarlo por completo. Y es de eso que nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros tenemos que cuidar nuestra viña, aquella cosa que tiene valor y que Dios ha puesto en nuestras manos, aquella herencia hermosa que el Señor nos ha asignado, porque no nos hemos escogido nosotros herencias para nosotros mismos, sino que la herencia de Jehová de los ejércitos es la que tenemos en nuestras manos, nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que hacemos, nuestra iglesia, nuestro ministerio, tantas cosas que el Señor ha encomendado en nuestras manos que son herencia de Jehová y que tenemos que cuidar porque el enemigo anda atrás de ellas. El problema con Jezabel es que representa el sistema de este mundo, y el sistema de este mundo no se siente incómodo con aquellas personas que van a la iglesia todos los días. El sistema de este mundo no se siente incómodo con aquellas personas que no hablan malas palabras. El sistema del mundo no se siente incómodo con aquellas personas que saben hablar en lenguas y hacen milagros, sino con aquellas personas que no se venden, que no venden los tesoros de Dios, que no venden los tesoros, las riquezas que Dios les ha puesto, la herencia de Jehová que está en su mano. El sistema del mundo sí se siente muy incómodo con estas personas. El enemigo no está preocupado por personas que hacen milagros, personas que tienen dones, sino por personas que están dispuestas a pagar un precio para servir a Dios, para agradar a Dios. Aquellas personas que están dispuestas a morir a sí mismos, para dejarse de agradar a sí mismos, para agradar a aquel que los llamó primero. Con esas personas está incómodo el sistema de este mundo. Con esas personas está incómodo Jezabel.
Y estamos en el tiempo en que la iglesia dice que no se debe de hablar de pecado, que no tenemos que hacer nada, porque en realidad si se hablan acerca de ciertos temas se ofende a las personas y no queremos que las personas se vayan de la iglesia, no queremos incomodar a las personas, queremos que las personas se sientan bienvenidas, que sean recibidas correctamente en un lugar, pero tenemos que hablar la verdad y tenemos que defender aquello que la Biblia dice que es correcto, así como también tenemos que defender aquello que la Biblia dice que es incorrecto. No debemos nosotros de tener temor, sino que debemos de tener el mismo espíritu de Nabot y no vender la preciosa herencia, la preciosa heredad que el Señor nos ha dado en nuestras manos. Y yo quiero hacer una pregunta en esta noche para todos los que me escuchan. ¿Cuánto vale tu viña? ¿Cuánto vale tu viña? ¿Cuánto vale tu familia? ¿Cuánto vale tu ministerio? ¿Cuánto vale tu relación con Dios? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que tú le colocarías a tu viña? Otra historia que yo quisiera mencionar en esta noche es que se cuenta también, o se dice que hubo una vez un hombre que entró a una fiesta elegante de hombres con smoking, con traje, con corbata, trajes elegantes, una banda tocando de fondo, música muy agradable, gente de etiqueta. Y este hombre se acercó a una dama, le tocó ligeramente el hombro y le preguntó: señorita, ¿usted se acostaría conmigo, digamos, por $10,000? Y la mujer, al escuchar esta propuesta, se dio vuelta, se sonrojó al escuchar la cantidad de dinero que se le proponía y le dijo al hombre: lo pensaré. Se sonrojó, dio la vuelta y dijo: lo pensaré. Después de esto, el hombre salió por un momento de la fiesta, pasaron unos minutos, el hombre volvió a entrar, buscó a la misma mujer a la que le había hablado hace unos momentos, nuevamente le tocó el hombro, la mujer se dio vuelta y al reconocer a este hombre volvió a sonreír, solo que esta vez el hombre le preguntó a ella de forma pícara: señorita, disculpe, ¿usted se acostaría conmigo por $10? ¿Usted se acostaría conmigo por $10? A lo que la mujer le contestó muy ofendida y molesta: ¿qué clase de mujer cree usted que soy yo? ¿Qué clase de mujer cree usted que soy yo? Y el hombre le respondió a esta mujer: la clase de mujer que usted es, ya lo sabemos. En este momento solo estamos negociando el precio. ¿Qué quiere decir? La clase de mujer que usted es, ya lo sabemos. En este momento solo estamos negociando el precio. ¿Y qué quiere decir esta historia? De que cuando nosotros tenemos en nuestras manos una bendición, una promesa, una palabra de Dios, una herencia de parte de Dios, desde el preciso momento en que nosotros le ponemos un precio a eso y estamos dispuestos a colocarle un precio para venderlo o para apartarnos de eso, demostramos que eso que Dios puso en nuestras manos para nosotros no vale nada. Si nosotros estamos dispuestos a vender por dinero nuestro ministerio, entonces nuestro ministerio no vale nada. Si nosotros estamos dispuestos a vender por dinero nuestra familia, entonces nuestra familia no vale nada. Si nosotros estamos dispuestos a vender las bendiciones de Dios que Dios ha puesto por nuestras manos, sea por mucha cantidad de dinero o por poca, lo que estamos demostrando es que lo que Dios ha puesto en nuestras manos para nosotros no vale nada, no vale nada. Por eso es muy importante, y el anhelo de Dios o el deseo de Dios en el Nuevo Testamento era encontrar personas que no vendieran sus tesoros, personas que apreciaran los tesoros de Dios y que no vendieran esos tesoros, sino que fueran personas que los conservaran, que al hallar esas perlas de gran valor, las codiciaran, las anhelaran, las cuidaran y no las vendieran. Personas que no vendieran sus tesoros, los tesoros de Dios, porque cuando nosotros le ponemos un precio, sea alto o sea pequeño, a lo que Dios nos ha dado, entonces demostramos que la bendición de Dios y que su herencia para nuestra vida, para nosotros en realidad no vale nada, nada, nada. Si mi llamado tiene un precio, entonces para mí no vale nada. Si para mí el llamado de Dios tiene un precio no solo de dinero, sino de fama, o tal vez de fortuna, o tal vez de influencia sobre el pueblo, entonces mi llamado no vale nada. Si mi familia la puedo sacrificar a cambio de dinero, entonces para mí mi familia no vale nada. Y hay tantos ejemplos y tantas ocasiones en las que nosotros los hombres nos equivocamos y estamos dispuestos a vender las bendiciones de Dios por nada,
por nada, por nada. La iglesia en realidad está condicionada y viviendo las palabras que la Biblia dice acerca de Esaú. En Hebreos capítulo 12, los versículos del 16 y el 17, podemos ver lo que la palabra de Dios dice acerca de Esaú. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y quiero leer nuevamente estos dos versículos, por favor. Hebreos capítulo 12, los versículos del 16 al 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Y qué podemos decir acerca de esta importante insistencia o acerca de esta importante advertencia de parte de Dios? La Biblia describe a Esaú como un fornicario y como un profano. ¿Y qué es un profano? Alguien que desprecia las cosas sagradas, alguien que ve con poco, con desprecio, con menosprecio las cosas sagradas. ¿Qué cosas son sagradas? Por ejemplo, para un joven, algo que Dios le llama sagrados, por ejemplo, su virginidad. Eso es algo sagrado que debería no de verlo con menosprecio, sino con mucho aprecio. Es un regalo de Dios que debería de entregarse en el matrimonio. Y lamentablemente hay muchos jóvenes que ven ese regalo con mucho menosprecio y luego hay tantas lágrimas de arrepentimiento al haber perdido una bendición, al haber intercambiado por un pequeño momento de placer efímero y lleno de vergüenza y de culpa y de suciedad, una bendición de Dios que era tan pura, que era reservada como un regalo especial para un momento especial, por haberlo vendido por un momento de placer. La virginidad, por ejemplo, es un pacto que muchos jóvenes se toman a la ligera, pero en realidad es algo que Dios pone en nuestras manos para que lo administremos. Nuestro cuerpo es sagrado también, deberíamos de cuidarlo, porque somos el templo de Dios. Hay personas que descuidan sus cuerpos de una manera muy deliberada, que hacen de manera casi que a propósito que sus cuerpos se enfermen y se debiliten. Estamos tomando algo sagrado y lo estamos profanando. Y la palabra de Dios habla acerca de que aquel que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y el templo de Dios somos nosotros. Aquí en este templo, en este cuerpo de carne, mora el Espíritu Santo. Hay algunos que dicen la broma o el chiste que ya no parecen templos sino catedrales, entonces sí. Y es completamente tremendo y angustioso que estemos dispuestos a vender nuestra viña. Es angustioso, es una problemática que estemos dispuestos a vender nuestra herencia, a vender nuestra viña. Ahora bien, hay muchas personas que pudieran estar escuchando este mensaje y que pudieran decir, no, pero yo estoy bien, yo no he vendido mi viña. Estoy en la iglesia sirviendo, me va bien con las finanzas, soy saludable, las cosas van bien en mi hogar, no somos perfectos, pero van bien. Ahí vamos. Pero hay un aspecto muy importante que también tenemos que procurar o que también tenemos que cuidar cuando hablamos acerca de este tema. ¿Estamos cuidando adecuadamente nuestras viñas? ¿Estamos velando adecuadamente sobre las cosas que Dios ha puesto sobre nuestra mano? Leamos por favor Cantares capítulo 2 y el versículo 15. Cantares capítulo 2 y el versículo 15. La palabra dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y este versículo es muy interesante, pero todavía se vuelve más interesante cuando buscamos cuando buscamos el significado de este versículo. Un viñador pudiera explicarnos muy bien este versículo porque él entiende y él ha trabajado justamente en el cuidado de viñas. Un viñador pudiera decirnos justamente que los viñedos tienden a ser protegidos con una cerca que tiene alambrado. El alambrado sirve para evitar que las zorras grandes entren y también sirve para que las zorras pequeñas no entren a la viña, al viñedo. Los viñadores dicen que el mayor peligro
que se puede encontrar en los viñedos no son necesariamente las zorras grandes, porque estas son fáciles de detectar. Ellos dicen que en realidad el mayor peligro son las zorras pequeñas, porque el daño que estas hacen en una viña es irreversible. Cuando una zorra grande entra en un viñedo, por el tamaño que tiene, los viñadores dicen de que la zorra logra alcanzar el fruto, se aferran a él con su hocico y se lo roban. Pero las zorras pequeñas, o con las zorras pequeñas no sucede así, porque por el tamaño que ellas tienen, no logran o no tienen capacidad de alcanzar el fruto. Entonces lo que hacen es que de manera repetitiva y constante empiezan a morder el tallo del viñedo, poco a poco, hasta que lo dejan débil y el mismo cede completamente por el peso que tiene el fruto de la vid. Y cuando la viña ha caído, entonces la zorra viene y toma el fruto. Pero mientras pasaba todo este proceso, la zorra pequeña dejó completamente inhabilitada la vid para que pudiera producir más fruto. Y esto es muy importante, porque la zorra grande nos alarma bastante porque se roba nuestro fruto, pero la pequeña es peor, porque se roba el fruto, pero deja inhabilitada completamente la vid para que nunca más vuelva a producir ningún fruto. Y esto nos habla acerca de las pequeñas concesiones que nosotros hacemos en nuestra vida. No son grandes pecados, nada más pequeños espacios que nosotros dejamos para hacer concesiones con nuestro carácter, pero que en el proceso están debilitando nuestro tallo, están debilitando nuestra mera fundación. Y por los frutos lo que está empezando a hacer es que cuando el tallo esté suficientemente debilitado, va a caer la vid y nunca más va a volver a generar fruto. Esas son las consecuencias muchas veces de estas pequeñas concesiones que nosotros hacemos, esos pequeños permisos que nosotros nos damos de desobedecer. No, esto no es un gran pecado, esto no es un gran pecado, es una pequeña cosita, un pequeño detalle. Pero a veces esos pequeños detalles tienen la capacidad de dejarnos inhabilitados por siempre para que nunca más volvamos a dar fruto. ¿Cuántas veces nosotros, los más grandes errores que suceden en nuestra vida, inician por pequeñas decisiones, por pequeñas concesiones? Voy a entregar esto, voy a tomar esta decisión. Pequeñas decisiones que no agradan al Señor, que pensamos que van a tener impactos insignificantes en nuestras vidas, pero que al final de cuentas, cuando vemos el resultado final de esas decisiones, nos inhabilitan por completo para hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que tener aún más cuidado de esas pequeñas cosas que consideramos o pensamos que seguro no son pecado, pero que pueden dejarnos sin nuestra herencia eterna para siempre. Para siempre. Y no solamente se trata de guardarnos de estos grandes pecados que son tan visibles, sino de estas pequeñas cosas que la gente pudiera juzgar como no importantes, porque esas son peores y pudieran dejarnos inhabilitados para la obra de Dios, para el reino de Dios y para ser útiles para Él. Quisiera por favor pedirles ahora en este momento que oremos. Cerremos este mensaje con una breve oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche. Queremos pedirte, por favor, en esta noche, Señor, que nos des tu gracia y que nos perdones. Perdónanos, Señor, si no hemos estado cuidando de nuestra viña de una manera diligente, si no hemos estado velando por nuestras vidas y por las cosas que tú has puesto en nuestra mano de manera diligente. Perdónanos, Señor. Perdónanos por aquellas decisiones, Señor, que hemos tomado fuera de tu voluntad, sin consultarte a ti, sin obtener tu autorización. Queremos pedirte gracias, Señor, para obedecer. Cuán altos son los estándares tuyos, Señor. Y el hombre en su propia fuerza y en su propia voluntad no puede obedecerte, no puede seguirte, no puede sujetar su carne porque la carne nunca va a querer sujetarse. Pero queremos pedirte, Señor, que nos des la gracia para vencer el pecado, para vencer al mundo, para vencer, Señor, a las presiones del enemigo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y contra principados de maldad. Queremos pedirte perdón y queremos pedirte gracia. Examina, Señor, nuestros corazones. Danos la capacidad de obedecer.
Y también queremos pedirte, Señor, que por favor en el nombre de Jesús el enemigo sea expulsado de nuestras vidas y que sea ahora reprendido por la sangre de Jesús. Y que nos ayudes, Señor, y que quites todo estorbo en nuestro caminar que nos impida llegar al monte de Sión, que nos impida, Señor, llegar a nuestra meta, que nos impida, Señor, alcanzar nuestra herencia. Tú eres, Señor, nuestra herencia. Tú mismo, Señor, eres nuestra herencia. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.